Hiérvalos en un caldero presurizado de 151 grados Celsius. Congélelos en un baño de helio líquido, apenas fracciones de 1 grado por encima del cero absoluto. Expóngalos al peso aplastante de un edificio de 60.000 pisos o dispárelos al vacío sin aire, abrazado por la radiación de la órbita baja terrestre. Ellos no mueren. En cualquier otro rincón del universo conocido, estas condiciones son la definición de un final. Para el filo tardigrada, son meramente un inconveniente. Tendemos a pensar en la vida como una llama frágil, una reacción química continua que, una vez extinguida, se ha ido para siempre. Pero el tardigrado desafía cada suposición que tenemos. Sugiere que la biología no es un fuego en absoluto, sino un interruptor. Un interruptor que puede ser cambiado a off por 30 años y luego, con una sola gota de agua, encendido de vuelta a on. Esta no es una historia sobre un animal resiliente. Este es un análisis forense de una paradoja biológica. Un organismo que parece fundamentalmente sobrediseñado para el planeta que habita. Un organismo que, por las leyes de la evolución terrestre, no debería existir. El tardigrado, o oso de agua, es un maestro de lo mundano. En su estado activo, es un invertebrado microscópico, raramente excediendo 1.0 milímetros de longitud. Posee una cabeza, 4 segmentos corporales y 8 patas rechonchas terminadas con garras especializadas. Tiene un sistema digestivo completo, un cerebro y un sistema nervioso. Ingeniería compleja para una criatura que pasa sus días comiendo musgo y líquenes en el canalón de su patio. Pero hay un desajuste entre su estilo de vida y sus capacidades. Los encontramos en los picos del Himalaya a alturas de 6.000 metros y en el suelo abisal del océano a 4.600 metros. Son cosmopolitas, encontrados desde la Antártida hiperárida hasta los trópicos húmedos. Sin embargo, incluso estos nichos terrestres extremos no explican los umbrales de su resistencia. Considere la presión. En entornos de laboratorio, los tardigrados han sobrevivido presiones hidrostáticas tan altas como 7.5 gigapascales. Para entender esa escala, imagine la fosa de las Marianas, el punto más profundo en nuestro océano. La presión ahí es aproximadamente 110 megapascales. El tardigrado puede soportar casi 70 veces eso. 7.5 gigapascales es la presión encontrada 180 kilómetros debajo de la superficie de la Tierra, profundamente dentro del manto planetario. A esta intensidad, el agua no permanece líquida. Experimenta una transición de fase a hielo 7, una forma de hielo cristalino cúbico tan densa que usualmente solo se encuentra en los núcleos de exoplanetas supertierra. Un humano en este entorno no solo sería aplastado, su estructura molecular sería fundamentalmente reescrita. El tardígrado simplemente espera. Y luego está la radiación. Medimos la radiación en grays. Una dosis de 5 grays es una sentencia de muerte para un humano. En Chernobyl, dentro de las ruinas del reactor número 4, los niveles de radiación alcanzaron 200 grays por hora. Una persona sería letalmente irradiada en menos de 2 minutos. El tardígrado tiene una dosis letal media de 5.000 grays. Son, literalmente, 1000 veces más resistentes a la destrucción de su ADN que cualquier ser humano. Aquí es donde el detective debe preguntar, ¿por qué? La selección natural es un ingeniero pragmático.
no invierte en escudos contra 7000 grays de radiación si el organismo solo encuentra alguna vez los suaves rayos del sol. No construye un casco para el manto de la Tierra si la criatura vive en un cojín de musgo en Londres. El tardígrado posee un potencial latente para la supervivencia que excede cualquier desafío que la Tierra ha ofrecido en 500 millones de años. El secreto de esta imposibilidad no es un mejor metabolismo, sino la ausencia total de uno. Cuando el entorno se vuelve hostil, el tardígrado entra en criptobiosis, un estado de animación suspendida tan profundo que desdibuja la línea entre una criatura viva y un grano de polvo. Retrae su cabeza y patas, expulsa el 97% de su agua corporal y se marchita en un tun. En este estado, no hay respiración, no hay reparación de ADN, no hay movimiento. Si fueras a mirar un tun a través de un microscopio, verías un cadáver. Pero esto no es una muerte, es una vitrificación. A medida que el agua deja sus células, el tardígrado la reemplaza con una familia única de moléculas, proteínas intrínsecamente desordenadas específicas de tardígrados, o TDPs. Estas proteínas no tienen una forma fija. En su lugar, a medida que la célula se seca, llenan el citoplasma y se endurecen en un vidrio biológico. Este es el giro. El interior del tardígrado no se cristaliza, lo cual destrozaría las membranas celulares, como fragmentos de hielo. Se convierten en vidrio. Esta matriz molecular actúa como una camisa de fuerza, bloqueando cada proteína delicada y hebra de ADN en su lugar, evitando que se desplieguen o se fusionen. Han convertido su biología en un respaldo de hardware. En 2016, un espécimen conocido como SB1 fue revivido después de estar congelado en una muestra de musgo por 30 años. A las pocas horas de la rehidratación, sus patas comenzaron a moverse. A las pocas semanas, estaba comiendo y poniendo huevos sanos. Por 3 décadas, el tiempo no existió para SB1. La entropía fue pausada por un escudo de vidrio biológico. Pero el vidrio solo protege la estructura. ¿Qué protege el código? La radiación es una granizada de balas subatómicas. Crea especies reactivas de oxígeno que tritura el ADN. Para contrarrestar esto, el tardígrado evolucionó un guardián que no se encuentra en ningún otro lugar del reino animal: la proteína supresora de daños, o DSUP. DSUP es una nube de carga positiva que se localiza en el núcleo celular. Actúa como un escudo físico, envolviéndose alrededor del ADN y uniéndose a los nucleosomas. Cuando un radical hidroxilo, el subproducto de la radiación, golpea, no golpea el ADN, golpea el escudo DSUP. Cuando los científicos tomaron el gen de DSUP y lo insertaron en células de riñón humano en un laboratorio, esas células humanas de repente se volvieron un 40% más resistentes al daño por rayos X. Estamos mirando una tecnología de resiliencia que apenas estamos comenzando a entender. Aquí está lo que rompe la lógica de la evolución. Los tardígrados aparecieron por primera vez en nuestros océanos hace más de 500 millones de años, probablemente descendiendo de los lobopodios de la explosión cámbrica. Han sobrevivido a las 5 extinciones masivas. Pero la hipótesis de tolerancia cruzada sugiere que su capacidad para sobrevivir al espacio y al manto es meramente un accidente químico. La teoría postula que debido a que sus hogares terrestres, como el musgo, se secan constantemente, tuvieron que evolucionar el mecanismo de vidrio para sobrevivir a la desecación.
Da la casualidad que las mismas proteínas que protegen contra el secado también protegen contra el vacío duro del espacio. Pero accidente es una palabra que usamos cuando la evidencia no encaja en el marco. En 2007, la misión TARDIS demostró que los tardígrados podían sobrevivir 10 días de exposición directa al vacío y a la radiación UV solar de la órbita baja terrestre. Son los primeros animales en tocar el vacío abierto y vivir para contarlo. Esto nos deja con una posibilidad inquietante. Si el tardígrado está sobrediseñado para la Tierra, quizás está perfectamente diseñado para algo más. Algunos investigadores apuntan a la panspermia, la idea de que la vida viaja entre mundos en meteoritos. Una criatura que puede sobrevivir al cero absoluto y a 7.5 gigapascales de choque de impacto, es una criatura que puede sobrevivir a un viaje interplanetario. No sabemos si vinieron de las estrellas, pero sabemos que están listos para volver a ellas. Estamos acostumbrados a definir la vida por su actividad, por el fuego del metabolismo. Si el fuego se apaga, la vida termina. Pero el tardígrado sugiere una realidad diferente. Sugiere que la vida no es un proceso, sino un arreglo, una arquitectura específica de la materia que puede estar en off tan fácilmente como puede estar en on. En el estado de Thun, el tardígrado es un objeto inanimado. No tiene pulso, no tiene pensamientos, no tiene intercambio químico con el mundo. Y sin embargo, el potencial para la vida permanece grabado en sus células vítreas. Nos obliga a replantear nuestra propia existencia. No somos solo nuestros latidos del corazón o nuestras señales eléctricas, somos un código. Y si ese código está protegido, si el arreglo se preserva, entonces la muerte no es un fin, es meramente una pausa. El tardígrado no solo soporta lo imposible, se burla de ello. Nos recuerda que nuestras definiciones de habitable y sobrevivible se basan en un tamaño de muestra muy pequeño. En el tiempo profundo del cosmos, el tardígrado es el detective y nosotros somos el misterio. Sigue siendo un micro-titán, esperando en un canal o por una gota de relámpago, llevando dentro de su diminuto y translúcido franco el secreto para sobrevivir al fin del mundo. Y, tal vez,